Bendiciones para todos en este tiempo maravilloso de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio, allí en su hogar, allí en la oficina, allí en su sitio de labores. Cuántos guardas de seguridad a esta hora nos sintonizan para la gloria y la honra de Dios, amas de casa. Y queremos compartir una palabra de bendición y damos la gloria y la alabanza a Dios y vamos a orar al Dios del cielo. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea obrando, que tú seas guiando, que tú seas direccionando, Dios de la gloria, tomando por supuesto el control de este tiempo de bendición para la gloria y la honra de tu maravilloso nombre, Señor. Te bendecimos y te exaltamos y te damos la alabanza y la adoración, Señor. Colocamos delante de ti, Dios de la gloria y Padre celestial, este tiempo, esta palabra, Señor, este mensaje, las vidas que nos acompañan y las que están allí a través de las redes sociales, Dios de la gloria, escuchando el mensaje que transforma, que cambia, que liberta y que renueva, Señor. Creemos que tú vas adelante enderezando lo que está torcido y como dice tu palabra, que tú haces de los vientos los mensajeros. Creemos que a través de este medio la palabra llegará a diferentes lugares, Dios de la gloria, naciones, Dios del cielo. El mensaje, Señor amado, traspasará fronteras para la gloria y la honra de tu nombre. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Y que mientras tu palabra es predicada, mientras el mensaje es compartido, Señor, hayan sanidades, liberaciones, hayan conversiones, hayan transformaciones, hayan cambios en las vidas, Señor. Hayan personas que se vuelvan a ti, Dios de la gloria, en amistad para contigo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bienvenidos todos una vez más a este tiempo de reflexión, de bendición. Quiero invitarles para que me acompañen en este maravilloso momento a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y yo quiero que miremos un tema maravilloso y precioso a la luz de las Sagradas Escrituras, y está titulado El llamado de Dios y no de los hombres. El llamado de Dios es al arrepentimiento, y es un llamado que Dios nos hace a nosotros. Este no es llamado de hombre alguno, de religión, de ministerio, de congregación alguna, con todo respeto, sino es un llamado directamente de Dios, porque a veces queremos justificarnos y el ser humano a veces dice: yo no cambio de religión, porque escuchan un mensaje de transformación, de arrepentimiento como el que vamos a tratar en esta hora, y entonces se justifican. Otros dicen: yo no soy tan malo, yo no le he hecho mal a las personas, yo no mato, yo no robo. Pero vamos a mirar a la luz de la Sagrada Escritura el llamado que Dios hace a la humanidad, a cada uno de nosotros. Dios nos hace un llamado. Y quiero invitarle para que me acompañe allí en Mateo el capítulo 4, el versículo 17. Vamos a ir un momentico a la palabra del Señor para que podamos entender y comprender lo que Dios nos dice. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que busca el Dios eterno, el Dios todopoderoso? Que este mensaje que es de parte de Dios, que este mensaje que transmitió Jesús a la humanidad, empezando de Israel, hebreos, todas aquellas regiones que el Señor caminó continuamente día tras día, el mensaje primordial y principal de las Sagradas Escrituras que Cristo compartió es el siguiente. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos. El mensaje primordial es el arrepentimiento que debe de haber en nosotros, en nuestros corazones. Nosotros debemos de ser conscientes que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Hay una gran diferencia. Cuando la persona hace algo malo delante de Dios,
de su conciencia y del ser humano, y la persona tiene un remordimiento, la persona se lamenta, la persona hasta se lacera él mismo verbalmente o aún físicamente, o se trata con palabras oeces él mismo, pero no hay arrepentimiento sino un remordimiento. Pero luego de que le pasa ese momento emocional de remordimiento, la persona sigue por lo mismo. Pero cuando hay un arrepentimiento, la diferencia entre remordimiento, ya la vimos, y la diferencia entre arrepentimiento, el arrepentimiento es sentir un profundo dolor de haber pecado, de haber ofendido a Dios, y eso nos va a traer una transformación y un cambio, porque la palabra dice en Proverbios 28:13 que el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros alcancemos la misericordia de Dios, pero debemos de ser conscientes que debemos primero entender que hemos pecado delante de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos, absolutamente todos, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una solución que se llama Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, este mensaje maravilloso que comenzó Cristo a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, cerca de ti está la palabra, cerca de ti y de mí está el momento de confesar el pecado delante de Dios. Qué bonito que es reconocer delante de las personas cuando nos equivocamos. Cuando de pronto hemos asegurado algo y luego nos hacen caer en cuenta de que no era así y reaccionamos y decimos, tiene toda la razón, qué pena, perdóneme, discúlpeme, yo estaba convencido que era así, pero me doy cuenta que no es así. ¿Cuánto mayor es delante de Dios cuando usted y yo reconocemos delante de Dios que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos de verdad, que necesitamos ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado? Entonces, este mensaje no es de hombre alguno. Por eso el Evangelio no se trata de religión, el Evangelio se trata de relación. Lo que Dios quiere es traer con sus cuerdas de amor, atraer a la humanidad, a su creación, a través del mensaje de Cristo, del arrepentimiento, a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 9, versículo 13. Porque el llamado es a los pecadores. Este llamado es para aquellas personas que no han tenido la oportunidad que ya tuvimos usted y yo, pero que más adelante vamos a estar mirando que no nos podemos justificar. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hemos hecho énfasis en algunos textos bíblicos sobre el arrepentimiento para soportar que el mensaje de Cristo que nos habló y nos ha hablado y nos sigue hablando es el arrepentimiento. Y por eso dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Nosotros como servidores de Cristo, lo que debemos de tener en cuenta es que debemos de compartir la misericordia de Dios. Debemos de compartir el mensaje del arrepentimiento, no del entretenimiento, por favor, sino del arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae transformación y trae un cambio. ¿Sabe qué hace el arrepentimiento genuino, real y verdadero y puro y sincero delante de Dios? Trae una transformación, trae un cambio. Y entonces es donde uno empieza a maravillarse y la gente empieza a notar ese cambio y dice, pero ¿acaso este no es el que pedía limosna en la entrada del templo? ¿Cómo lo vemos saltar y glorificar y adorar a Dios? Porque el milagro mayor no fue el que hizo el que el cojo saltara o caminara bien,
sino que el cojo reconociera que el milagro lo había hecho el Dios del cielo, y eso le trajo internamente un gozo. Entonces aquí nos dice: id a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Las personas, desafortunadamente, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, muchos en determinada época hacen un sacrificio, pagan una penitencia, pagan por un servicio religioso, para que si el familiar partió de esta tierra y supuestamente está en el purgatorio, le pagan a aquel sacerdote, cura o padre, como llaman, para que oficie un servicio eclesiástico, una misa más exactamente, y entonces lo saque del purgatorio y lo lleve al reino de los cielos. Y eso no es así. Aquí estamos viendo: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, dice el Señor Jesucristo, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No nos podemos justificar usted y yo delante de Dios. Le dije hace un momento lo que la Biblia nos enseña: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el llamado del Señor es a los pecadores. Todos fuimos y aún somos pecadores. Mientras estemos en esta tierra, batallamos contra el pecado. El que no batalle contra el pecado es porque se deleita en él. Pero hay tentaciones y hay debilidades, hay pruebas, hay momentos difíciles, pero lo hermoso en medio de todo eso es resistir al diablo y gozarnos en la presencia de Dios y demostrarle al Dios del cielo que de verdad le amamos. Porque no es pecado sentirse tentado, pecado es ceder a la tentación. Entonces vamos a seguir mirando otro punto, que son unos frutos dignos que debemos de tener usted y yo. No cualquier fruto, sino unos frutos dignos, unos frutos buenos. Yo creo que cuando usted ha ido al mercado o al Alfruber, usted va a llevar para su casa y compra los mejores frutos. Yo le enseño a mi hijo en especial por qué me gusta comprar frutos grandes, que vea que tengan buen color, buen tamaño, porque están desarrollados y van a ser más sabrosos, y los frutos buenos se ven atractivos y son costosos. Y aquí Dios nos está enseñando que hemos de tener frutos dignos. Yo quiero invitarle a que vayamos a Mateo, el capítulo 8, Mateo versículo 3, del 8 al 10, para que usted y yo podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice aquí el versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, no de remordimiento. Le expliqué ya qué es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El cuidado que debemos de tener nosotros como servidores, como miembros del cuerpo de Cristo, como hijos, o haber nacido en un hogar cristiano, o lo que se llama cuna cristiana, es que no nos podemos justificar. No podemos decir: mi papá es un servidor, mi papá es pastor, mi papá es líder, mi mamá hace parte de la alabanza. O decir: yo llevo tantos años en el evangelio, o yo tengo tantos títulos, o yo pertenezco hace tanto tiempo a una denominación o misión, o yo hace tanto que le sirvo al Señor. No. Eso está bien delante de Dios y tiene un valor, pero lo que Dios quiere es que los frutos que usted y yo tengamos sean frutos buenos, frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Como decía hace un momento, que la gente vea la transformación, que vea el cambio. La Biblia dice que el que pecaba ya no peque más. Que la gente tenga que decir: oiga, ¿y ese no era ese borracho?
Ese no era el que se la pasaba todos los días tomando y de cantina en cantina. Ese no era aquel que era vulgar, infiel, perverso, ladrón, mentiroso. Pero ¿qué ha pasado en esa vida? Algunos dicen que nos lavaron el cerebro, y no fue solamente el cerebro, fue la conciencia, fue las emociones, los sentimientos, fue el alma. Un lavado maravilloso porque hubo un arrepentimiento, y nada más y nada menos que fuimos lavados con la sangre de Cristo Jesús para limpiarnos de la mancha del pecado. El pecado no cae con jabón ni con lejía, como dice la palabra, sino es la sangre de Cristo que nos limpia del pecado y de la maldad. Por eso aquí dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. No nos confiemos con los dones, son una bendición de Dios, y el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y cuando hay dones en nuestras vidas, siempre debemos de entender que lo debemos de usar es para la gloria y la honra de Dios y para el servicio del pueblo. No nos podemos jactar. Debemos, como dice aquí, y no penséis decir entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. O decir, mi papá es el pastor, mi mamá es la líder, o yo tengo un cargo en la congregación, o tengo tantos títulos. No, dice así. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dios puede llamar a una persona y al poco tiempo capacitarla y hacer de ella un instrumento maravilloso. Si hay ese arrepentimiento genuino y real en esa persona, por eso no nos podemos confiar. La Biblia dice que los postreros serán primeros, y que algunos primeros lamentablemente van a ser postreros. Por eso es importante, miren lo que dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso nosotros debemos de entender y comprender que debemos de tener buenos frutos. Dios siempre nos da tiempo, Dios siempre nos espera, su paciencia y su misericordia. Quiero aclararle que Él no es alcahueta del pecado. No, Él es paciente. Por eso Jesús en cierta ocasión vio una higuera, si no estoy mal, un árbol que no daba fruto, y entonces dijo que lo cortaran, pero le dijeron, Señor, déjalo al menos un año más. Y Jesús dijo, bueno, dejémoslo, y si de aquí allá no hay frutos, hay que cortarlo, para que no mal utilice la tierra. Dios quiere que usted y yo tengamos fruto real. Hermano, mire cuánta gente hay que lleva años en el Evangelio y con las mismas. Triste y lamentablemente, con un vocabulario deshonesto, mentirosos, infieles. Y cuando se habla de infidelidad, no solamente de una infidelidad física o literal como el adulterio, sino infieles para con Dios, infieles en el trabajo, infieles en los compromisos. Adquieren un compromiso y no cumplen, y lo que Dios quiere es un fruto. Mire, por eso la Biblia nos habla y nos enseña a Dios en su misericordia a través de su palabra, y dice que aún sin palabras nos ganemos a aquellos que no conocen de Dios. Es bueno que prediquemos el Evangelio y debemos de hacerlo, pero ¿sabe qué es lo hermoso y lo maravilloso? Que el testimonio nuestro hable por sí solo. Que la gente misma tenga que acercarse a usted y a mí y decirnos, oiga, ¿usted es cristiano? ¿Por qué? Porque su manera de expresarse, su forma de comportarse, su manera de vestirse, inclusive su manera de servir, su amabilidad, demuestra que usted es un hombre o una mujer de Dios. Que no sea como lamentablemente le pasó a Pedro en determinado momento, cuando arrestaron a Jesús, que dijo, no conozco a tal hombre. Y aún decían las otras personas, pero aún su manera de hablar lo divulga, su manera de comportarse. Por eso es importante que nosotros tengamos una relación personal con el Señor y un arrepentimiento genuino y real, porque Dios da oportunidad. Dios da oportunidad, pero muchos juegan a ser cristianos. Muchos tienen un pie en la congregación donde asisten y otro pie en el mundo. Y algunos creen que porque el pastor no los ve, porque el líder no está presente, porque la esposa se fue o el marido salió a laborar,
O los hijos creen que porque papá y mamá no están, entonces pueden hacer de las suyas e ignoran que Dios es omnipresente y que está en todos lados y que Él es omnisciente y que lo sabe absolutamente todo. Por eso es importante que nosotros demos frutos, porque Dios es un Dios de paciencia, de misericordia y de amor, pero como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y llegó el tiempo en que usted y yo demos fruto, en que usted y yo demostraremos que realmente Cristo vive en nosotros. Mire, cargar una Biblia no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es vivir lo que la Biblia dice. Que la gente tenga que ver en nosotros no solamente una Biblia debajo del brazo o una Biblia al lado, sino que vean que cargamos una Biblia, pero que cargamos también con nosotros, en el buen sentido de la palabra, al que inspiró la Biblia, al Dios de los cielos, a Cristo Jesús, el Rey de Gloria, nuestro Salvador, al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros comprendamos que no nos podemos engañar, no nos podemos justificar. Y quiero que avancemos un momento más y vayamos aquí a Lucas, el capítulo 5, el versículo 30. Lucas, capítulo 5, para que podamos entender, para la gloria y la honra de Dios, cómo Dios en su infinita misericordia quiere que usted y yo podamos avanzar y que podamos entender, para la gloria y la honra de Dios. Dice aquí, devolvámonos a Marcos capítulo 1, versículo 14. Disculpen, Marcos capítulo 1, para llevar el orden, para la gloria y la honra de Dios. 1, 14, miren lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Recuerden que este es el mensaje que nosotros debemos de predicar, el evangelio del reino de Dios. Dicho, palabras textuales del Señor Jesús. No es filosofía y hueca sutilencia. No es un mensaje acomodado a nuestro parecer, a nuestra manera. Es que me parece que es muy duro, que es muy fuerte. No, hermano. El que liberta no es usted ni yo. El que liberta es Cristo. El que transforma es la palabra. No son sus palabras y las mías. Es la palabra de Dios. El 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Esto lo dice textualmente el Señor Jesús, porque le decía al comienzo que hay muchas personas que dicen, yo no cambio de religión, yo nací en la religión, así nací y así me crearon mis padres, mis abuelos, soy católico, apostólico y romano y no cambio, o soy testigo de Jehová, soy adventista, muchos dicen, pero no saben que el evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, lo dice aquí la palabra, el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Debemos de creer en el evangelio. La invitación del Señor Jesús es a que creamos en el mensaje del evangelio, no en una religión. El mensaje del evangelio nos lleva a tener una relación con Dios, porque eso es lo que el Señor quiere, para la gloria y la honra de Dios. Porque si no, el evangelio significa buenas noticias. Y si usted empieza a leer la Biblia, va a encontrar un sinnúmero de buenas y excelentes noticias y promesas para la gloria y la honra de Dios. Pero es importante que usted y yo podamos avanzar. Ahora sí vamos, para la gloria y la honra de Dios, allí a la cita que le había dicho antes, Lucas 5, 30 al 32. Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32. Para que usted pueda mirar cómo muchas veces hay oposición. Y aquí dice, entre los enfermos y los pecadores. Recuerde que Jesús, si algo que hacía el Señor Jesús, que es lo que debemos de hacer usted y yo, es ir a las personas necesitadas, ir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, dice el Señor. Pero usted y yo debemos de ir a los gentiles o a los nosotros como
seres humanos, a los compañeros de trabajo, a los familiares, a los vecinos y llevarles el evangelio. Miren lo que dice Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mas no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, para la gloria y la honra de Dios. Quiero compartirle que siempre van a haber personas que van a murmurar, que se van a oponer a la obra de Dios, al evangelio de Cristo. Pero hay algo que nos confronta aquí, es que no nos podemos encerrar en cuatro paredes, sino que hemos de salir. Damos la gloria y la honra a Dios por este medio, porque a través de este medio llegamos a muchas vidas para la gloria y la honra de Dios. Muchos ven el video, lo comparten y es una bendición. Pero debemos de llevar persona a persona. Recuerde que Cristo envió de dos en dos a que llevaran el mensaje, y nosotros debemos de hacer esa labor para la gloria y la honra de Dios. Vamos a encontrar obstáculos y no podemos conformarnos. Uno de los principales obstáculos es en nosotros mismos, el conformismo o el estancamiento, y no puede ser así. Damos la gloria y la honra a Dios, porque hay personas que visitan los hospitales, van a las cárceles, van a las mujeres que trabajan, a las llamadas trabajadores sexuales, van y les llevan el mensaje de salvación. Y es el mensaje que transforma y el que cambia. Sí hay que extenderle la mano al necesitado. Amén. Totalmente de acuerdo. Pero dejemos que la palabra de Dios transforme y cambie para que lleve a un arrepentimiento puro, real y verdadero. Mire, cuando la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta lo profundo de nuestro ser, esa palabra nos va a redarguir, esa palabra nos va a convencer, esa palabra nos va a transformar. Y no va a tener nadie que decirle a usted: deje el vicio, deje de mentir, córtese ese cabello como hombre que lo tiene muy largo, o vístase de esta manera. No, porque la transformación que Dios hace es de adentro hacia afuera. Nosotros los seres humanos muchas veces queremos transformar a las personas y transformarlas de afuera hacia adentro. Dios no trabaja así. Dios trabaja transformando de adentro hacia afuera, porque es la palabra que penetra en lo profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Es la palabra la que nos confronta, es la palabra la que nos hace entender y comprender que estamos en pecado, que necesitamos arrepentirnos. Entonces los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Que si su amigo es un vulgar, llévele la palabra. Que si su amigo es un borracho, compártele la palabra. Que si su amigo tiene desviaciones y sus amigas sexuales, compártale la palabra, porque es la palabra la que transforma. Respondiendo a Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. A veces nosotros nos la pasamos de evento en evento en la congregación, de capacitación tras capacitación, y no es que no haya de capacitarnos, debemos de capacitarnos, claro que sí, a la luz de las Sagradas Escrituras y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, pero debemos de entender que hay una mayor necesidad allá. Sí, capacitémonos, pero salgamos también a hacer la obra de Dios, para que hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro, porque Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Recuerde que este es el mensaje central de parte del Señor. Ahora vamos allí a mirar a Lucas, el capítulo 13, versículo 1 al 5. Injusta justificación. Lucas, ¿qué le dije? 13. Capítulo 13, versículo 1. Mira el título, dice: arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los
cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Le explicaba antes que muchas veces llega el conformismo y decimos, no es que yo llevo tantos años en el Evangelio, no es que yo tengo tantos títulos, no es que yo desempeño un cargo en la congregación, no es que yo soy hijo de pastor, con todo respeto, o de líder. Pero escuche lo que Dios dice. Y está hablándonos aquí y nos lleva a confrontarnos, porque muchas veces nos justificamos, como dijo aquel hombre, ahorita lo vamos a leer, que decía, yo no soy como aquel, yo ayuno 2 veces a la semana, y a veces nos justificamos y decimos, es que yo no soy como ese hermano de esta congregación, es que ellos son más livianos, es que nosotros oramos más que ellos, es que nosotros ayunamos más que ellos, y nos empezamos a justificar. Perdón. Pero Dios nos dice en su palabra que no podemos justificarnos a nosotros mismos. Debemos de examinarnos como creyentes, como servidores. Debemos de examinarnos nosotros y tener ¿qué? Un arrepentimiento. Si nos arrepentimos y recibimos a Cristo hace tantos años atrás, gloria a Dios. Pero muchas veces hay pecados ocultos que no han sido confesados delante de Dios y nos hemos justificado por llevar años, por tener títulos, por desempeñar cargos en una congregación, y Dios nos está diciendo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Todos pereceréis. Y yo quiero complementar este texto aquí mismo en Lucas, el capítulo 18, versículo 9 al 14. Versículo 18, unas hojitas adelante, el versículo 9 al 14. Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, digo, también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, con arrogancia, ¿no? Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y empezó a justificarse. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No se nos olvide que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Por eso hemos de entender y comprender que todos necesitamos examinarnos. El arrepentimiento no es solamente para el pecador, el arrepentimiento es también para nosotros, porque muchas veces empezamos a competir entre nosotros mismos. ¿Cuántas veces el hermano pisotea al hermano? ¿Cuántas veces el líder quiere pasar por encima aún de su propio pastor? ¿Cuántas veces y cómo? Murmurando por debajeándolo, menospreciándolo. Y así no es. Debemos de tener un arrepentimiento, debemos de examinarnos continuamente. Aquí este hombre se deja ver con su arrogancia y su prepotencia. Y mire lo que dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, que Dios tenga misericordia y no seamos nosotros parte de los fariseos. De esta manera, Dios, te doy gracias, mire la arrogancia, porque no soy como los otros hombres. Y empezaba a enumerarlos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oiga, qué gente tan soberbia y tan prepotente que hay hoy en día. Aún a nivel ministerial, de liderazgo, lamentablemente, pero así es. Se menosprecian de uno a otro. Muchos menosprecian otros ministerios, porque Dios a esos ministerios los usa en sanidad y en liberación. Y es verdad que Dios nos da la autoridad y el poder a todos, pero hay personas que no ejercen esa autoridad, lamentablemente.
Y entonces los menosprecian, o porque, como les dice un momento, de pronto no se ora con la misma elocuencia, o no se predica con la misma facilidad que lo hace otro, y se menosprecia otro ministerio, se menosprecia otro liderazgo, y eso no le agrada a Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y mire lo que dice el 12: ayuno 2 veces a la semana. ¿Pero de qué le servía? Si Dios dice que al altivo Dios lo mira ¿de qué? De lejos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Tremendo, ¿no? Porque la gente cree que así va a agradar a Dios. No. Mas el publicano, estando lejos, o sea, no se atrevía a acercarse al altar, y decía, y no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, o sea, sentía dolor, tenía un arrepentimiento real, y decía de la siguiente manera: Dios, sé propicio a mi pecador. Qué actitud tan hermosa. Y es la que tenemos que tener usted y yo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro fue arrogante y prepotente, pero este vino y se humilló ante Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender el propósito de Dios para la gloria y la honra de su bendito nombre. Porque si nosotros nos gozamos y nos deleitamos en la presencia de Dios, Dios en su misericordia nos va a respaldar, Dios en su misericordia nos va a ayudar, Dios se va a glorificar de una manera especial y maravillosa para la gloria y la honra de Dios. Regresamos nuevamente, miren lo que dice: hay gozo celestial. No podemos ignorar que hay gozo celestial. Y yo quiero que lo leamos en Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermanos, mire, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por las liberaciones, gloria a Dios, aleluya, por la palabra de ciencia revelada, gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué hay fiesta en el reino de los cielos? Por un pecador que se arrepiente. A Dios le agrada que nosotros, como justos, que hemos sido justificados delante de Él, y Dios nos llama justos, que nos reunamos a adorar y a exaltar su santo y poderoso nombre. Pero por lo que hay fiesta es cuando una persona viene y se arrepiente, viene y reconoce que Dios es real, viene y pide perdón al Dios del cielo, reconoce su pecado y se arrepiente. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que hay borrón y cuenta nueva. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice así: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga, qué lindo es el Señor. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ya vimos que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero hay una nueva oportunidad, porque dice la palabra de Dios: arrepentidos y convertidos. O sea, el arrepentimiento, ya le expliqué que es sentir dolor de haber pecado, ofendido a Dios, y el mismo arrepentimiento da una conversión, una transformación, un cambio. Por eso ya no es nuestro mismo vocabulario, ya no es nuestra misma manera de vestir, ya no es nuestra misma manera de comportarnos o de proceder, sino que hay un cambio, una transformación. Y hay personas que se han arrepentido, pero que no se han convertido. Y visten de una manera tan vulgar, igual o peor que un impío o una impía. Se comportan lamentablemente igual. Mentirosos, incumplidos e irresponsables. Por eso que hay que haber un arrepentimiento y una conversión, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alegría, tiempos de gozo y tiempos de bendición para la gloria de Dios. Ahora miremos que el mandato general, Hechos 17:30 al 31. Porque esto es para todos. Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres y mujeres, por supuesto, adolescentes, jóvenes, niños, en todo lugar que se arrepientan, en toda nación, en todo departamento, municipio, en todo el rincón de la tierra, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ese varón es Cristo Jesús, es el Rey de Gloria. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esos tiempos donde no se conocía a Dios, esos tiempos donde se practicaba el pecado y se hacían tantas cosas que eran normales porque no conocíamos a Dios. Dios pasa por alto esos tiempos, pero dice, manda ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Usted puede tener su concepto, usted puede tener su punto de vista y puede decir, a mí no me parece que eso esté mal, yo viviré así, no hay problema, pero entienda, por cuanto está establecido, dice la Biblia, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios es un Dios justo, Dios no es Dios injusto, Dios le da oportunidad a todo. Amén. Amén. Confesión y perdón y limpieza. Confesión, perdón y limpieza. La confesión trae perdón y el perdón limpieza. 1 Juan capítulo 1 versículo 8 al 10, para que usted y yo miremos lo que la palabra de Dios nos dice, para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué cita le dije? 1 Juan capítulo 1 versículo 8 al 10. Mire lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ah, no, es que eso no es pecado, ser homosexual, no es pecado consultar a los brujos, no es pecado practicar esto y lo otro. Y la gente se justifica. Aún creyentes le dicen a uno, no, lo que pasa es que usted es de otra cultura, lo que pasa es que usted es extremista, lo que pasa es que usted es legalista, y un sinnúmero de justificaciones que el hombre saca. Pero aquí vemos por la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no podemos engañarnos, o no debemos engañarnos a nosotros mismos. Y si eso acontece, es porque la verdad no está en nosotros. Es porque no hemos conocido al Rey de Gloria. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La confesión trae perdón y dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Dios quiere. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y para terminar, paciente promesa. Hay una paciente promesa de parte de Dios. Entonces la encontramos allí en la segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren lo hermoso, cómo la paciencia de Dios trae una promesa. Y le quiero aclarar una vez más, Dios no es alcahueta del pecado absolutamente de nadie. No, no y no. Solo que su amor da una paciencia, una espera, porque dice la Biblia, el cual quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Es que Dios no quiere que nadie se pierda. Es que Dios quiere que la creación que Él hizo venga a Él, se arrepienta y le busque de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere para la gloria y la honra de su bendito nombre. Paciente promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ah, no, yo ya he escuchado el evangelio, a mí me han dicho, y la gente dice, eso es mentira. Mentiroso es el diablo. La palabra de Dios es verdad y es real. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar y darle gracias al Señor y a pedirle que nos ayude a tener esos frutos y a compartir este mensaje. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por esta oportunidad que tú nos has dado de reunirnos en este día, en esta hora, para tener esta reflexión de bendición y poder compartir este mensaje que transforma, que cambia y que liberta. Señor, glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos a ser mejores para la gloria y la honra de tu nombre. Que esta palabra cumpla el propósito con el cual ha sido expuesta y enviada para alcanzar a miles y millones de almas al arrepentimiento. Sabemos, Dios de la gloria y Padre celestial, que ella no vuelve vacía, Dios del cielo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra sea hallando cabida, que esa palabra haya caído en buena tierra y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Dios del cielo nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y recuerden nuestro lema en esto: pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Que la paz de Jesucristo sea con todos vosotros. Dios le bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.